Sucedido con otros temas trascendentales para los derechos de la ciudadanía, para los asuntos que preocupan a la sociedad de este país, la Corte ha abierto un debate que otros poderes habrían preferido mantener lejos o por lo menos evadir: la despenalización de la marihuana. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto y venimos aquí a este foro a tener nuestro debate de hoy. Como ha sucedido en otros temas clave sobre derechos ciudadanos, ha sido la Corte quien ha abierto el debate respecto a la regulación del consumo de marihuana que gobiernos habían evitado dar. La primera sala de Corte discutirá el 28 de octubre un proyecto del ministro Arturo Saldívar que declara inconstitucionales 5 artículos de la Ley General de Salud, las cuales prohíben el consumo personal y recreativo de la marihuana. De ser aprobado, se permitirá el autoconsumo de marihuana sin incurrir en delito o falta administrativa, aunque no implica autorizar el comercio, suministro o distribución del enervante. El debate en general ha sido bien recibido por la opinión pública, a pesar de que es un asunto que polariza por haber posiciones que creen que la despenalización de la marihuana generaría más violencia y dispararía el consumo. Pero otros dudan que ese argumento sea válido y preguntan si es justo que una persona que esté en la cárcel sea un portador de 10, 15 o más gramos de marihuana. El proyecto de dictamen surge de una petición de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, mejor conocida como SMART, a la COFEPRIS para que otorgue a sus miembros un permiso para el cultivo de marihuana para autoconsumo, quienes antes el rechazo presentaron un amparo. Una eventual eliminación de la prohibición total al cultivo, posesión y uso de la marihuana para consumo personal y lúdico traería un invariable aumento en el número de consumidores y adictos, advierte el doctor Fernando Cano Valle, ex titular de la CONADIC. Se necesitaría, agregó, una estrategia de control de daño que garantice la atención de los adictos dentro del sistema de salud, y esto lo planteó también el ex titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, el CONADIC. El proyecto de resolución del ministro Saldívar explica que la marihuana por sí misma no induce a la comisión de delitos violentos. También señala que en México solo el 10% de las personas que han cometido algún delito lo hicieron bajo la influencia de alguna droga, y de esto solo el 11% había consumido marihuana, ambos argumentos que pretenden eliminar la prohibición total al cultivo y transporte de marihuana para autoconsumo con fines lúdicos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle a un tema que está dominando hoy las primeras planas de casi todos los periódicos y buena parte del debate público, porque la Corte ha abierto, como ya ha sucedido con otros temas que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos en este país, ha abierto un debate que los otros poderes se habían hasta ahora, si no negado, por lo menos evadido o tratado de mantener lejos, y es el de la despenalización de la marihuana, que tampoco es nuevo. Hay incluso algunos partidos, por supuesto se trata más bien de excepciones, partidos que vienen siendo o venían siendo periféricos hace unos años, que comenzaron a enarbolar esta clase de reivindicaciones o esta clase de propuestas, la de que se despenalice el consumo de marihuana. Y para entrarle al tema, me da mucho gusto que esté hoy aquí con nosotros Aram Barba, que es el director de política de drogas en México Unido contra la Delincuencia. Mucho gusto, Aram, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Y Luisa Conesa, ella es abogada y además estuvo metida dentro del grupo que estuvo llevando, entiendo, parte de la gestión de este asunto ante la Corte. Es correcto, o sea gracias. Que hoy viene, digamos que un poco de triunfador. Todavía no. No con el asunto ganado, pero a ver, comienzo contigo. ¿Qué significa que ya se esté debatiendo que un poder tan importante que lleva el control de la constitucionalidad de este país vaya a discutir el 28 de este mes la posibilidad de que sea declarado inconstitucional, según viene el proyecto del ministro Saldívar? 4 o 5 artículos de la Ley General de Salud para despenalizar. ¿Qué significa este debate? Bueno, es un cambio paradigmático en cuanto a la manera en la que se ha debatido esta cuestión, que había estado circunscrita a un debate legislativo y ahora empieza a cuestionarse en sede jurisdiccional. La gran pregunta aquí es si existe un derecho al uso lúdico de la marihuana y si la regulación actual infringe este derecho, el llamado esquema prohibicionista.
en el cual, en síntesis, las personas se van a la cárcel por consumir marihuana. Entonces, el proyecto de la Corte es central, es un cambio paradigmático, porque establece que la decisión de los mayores de edad de consumir marihuana para fines lúdicos está dentro del ámbito del libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho que se desprende del texto constitucional. Entonces, en el proyecto la Corte lleva un análisis de el contenido y los límites de este derecho y después analiza la manera en la que es infringido. Y concluyendo en el proyecto que presenta el ministro Saldívar, que es una restricción que es inadmisible a la luz de la Constitución. Ustedes desde México Unido contra la Delincuencia han dado, digamos, que una lucha desde la sociedad civil por tratar de encontrar la manera de sumar esfuerzos para revertir el grave problema de la violencia e inseguridad, desde propuestas como las policías, ministerios públicos, el tema del secuestro, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaja ahora la postura de México Unido, digamos, involucrándose en el tema de la despenalización? Me decías antes de que comenzamos el programa que ustedes están metidos desde que se presentó el amparo en 213, y si estás de acuerdo con Luisa en que en efecto este es un cambio paradigmático el que abre la Corte y es central para el futuro de la discusión sobre la política de drogas y en general, pues tendríamos que decir, sobre la política de seguridad en el país. Bueno, ya lo dijiste tú, México Unido contra la Delincuencia lleva una larga historia, casi 20 años, defendiendo la cultura de la legalidad, Sí. intentando pues construir un Estado de Derecho. Y resulta ser que la política de drogas, que se supone que busca, como decía el presidente Calderón, alejar a las drogas de los menores o de los niños, pues tiene costos... De tu familia, decía, ¿no? Costos en términos... El reporte del 2011 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito les llama consecuencias no intencionadas e incluye afectaciones importantes al Estado de Derecho, pero también a la gobernabilidad, a la seguridad y a la lucha real contra el crimen organizado, a la salud pública, a los derechos humanos, etcétera. Entonces, bueno, creo, como dice Luisa, un cambio de paradigma en efecto, porque es poner a la salud pública y los derechos individuales de las y los ciudadanos al centro del debate y no, como hemos visto hasta ahora, pues intentar resolver un problema de salud desde una perspectiva de seguridad. A ver, autonomía ciudadana, no tratar a los, por decirlo de una manera sencilla, no tratar a los ciudadanos como menores de edad, sino asumiendo que tienen la libertad y por tanto la responsabilidad para poder consumir esta clase de sustancias de acuerdo con su propia decisión. Pero, a ver, esto no significa que ya se haya despenalizado, es apenas la apertura del debate. ¿Cuáles en términos procesales los siguientes pasos que pueden esperarse de la consecución de este debate, Luisa? Bueno, la propuesta del ministro Saldívar, que tiene un proyecto que la verdad tiene una argumentación excelente y muy cuidadosa, precisamente de no poner a la Corte un escenario en los cuales ellos están legislando y regulando. Esto es fundamental decirlo. La Corte no está regulando el uso de la marihuana. La Corte está estudiando un caso concreto en el cual un grupo de personas que forman SMART, Sociedad Mexicana del Consumo Responsable y Tolerante, tienen un derecho a acceder a marihuana para fines lúdicos y sin posibilidad de comercializar. La Corte no dice cómo debe de regularse. Lo que dice es que esta regulación infringe en los derechos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, primero que el proyecto se vote, que logre una mayoría, un consenso en la primera sala de la Corte, conformada por 5 ministros, por lo cual es necesario que 3 estén de acuerdo con el sentido del proyecto. Y después de eso, de lograrse esta mayoría, pues hay una declaratoria de inconstitucionalidad para estos quejosos exclusivamente respecto a estos artículos de la Ley General de Salud. ¿Qué sigue? Digamos, en términos estrictamente de amparo, pues que se les expida su autorización para hacer su club de cannabis. Y entonces todos los demás que quieran una autorización similar acuden a COFEPRIS, que obviamente la va a negar en un principio y pues tendrán que ser sujetos a un nuevo amparo y en la cual se declare la inconstitucionalidad ya con el precedente. Después de 5 precedentes en el mismo sentido, tendrás una jurisprudencia que es obligatoria. Y bueno, pues podrías buscar un amparo, una declaratoria general de inconstitucionalidad, que es un procedimiento específico que tiene la ley de amparo.
a ver, Luisa dice, no estamos regulando. Lo que puede suceder aquí es que se otorgue el amparo a los quejosos, armen su club de cannabis, y si hay luego 5 casos o amparos similares, se siente jurisprudencia y entonces ya se tenga que declarar la inconstitucionalidad de estos 5 artículos de la Ley de Salud. Sin embargo, ustedes que vienen luchando por el Estado de Derecho saben que la ley tiene que ser igual para todos y no puede ser una excepción para 5 listos o no listos que se ampararon, ¿no? Para armar su club de cannabis. Por supuesto. Y creo que ahí la importancia del caso. Ahí la importancia del caso, que es sienta un precedente para que el poder legislativo y de este país entienda que hay que cambiar la ley, ¿no? La lógica del Poder Judicial está diciendo hay una serie de artículos que van en contra de la libertad individual y de la libertad pues de los ciudadanos. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con esos artículos, ¿no? Y es un poquito la pregunta. Exacto, ¿qué vamos a hacer con esos artículos? Bueno, expulsarlos del orden jurídico nacional. Y eso ya sería hacer campaña. Bueno, eso a mí no me corresponde. Está bien. Pero lo que es fundamental es que la Corte no se extralimita en su competencia constitucional, sí. Hace exactamente lo que puede hacer y manda un mensaje, ¿no? Que ya los operadores jurídicos, cómo lo interpreten, esa es una cuestión pues, que sería especulativa. Pero a ver, no podemos dejar de ver que la Corte en asuntos trascendentales que tienen que ver con los derechos y con el debate sobre derechos de este país ha tenido un papel central para producir cambios importantes que luego, antes o luego, porque ha habido las dos direcciones, acaban afectando directamente la forma de abordar públicamente las normas de este país. Ahí está el matrimonio igualitario, que siguió un proceso más o menos parecido sobre asuntos de amparo, que luego hay jurisprudencia y bla, bla, bla. ¿Es desde el punto de vista de México Unido, el camino que conviene seguir o no? Para generar esta clase de garantías. Bueno, lo que México Unido ha defendido ya por varios años es queremos regular, en este caso, la marihuana, no porque sea inocua, no porque no sea una sustancia que tiene un impacto orgánico o un impacto social, sino justamente porque es peligrosa. Cuando nosotros regulamos constitucionalmente y en la ley federal el tabaco y el alcohol, no lo hacemos porque creemos que es una sustancia que no afecta a nadie. Lo hacemos porque esas propuestas ya, tanto a la Asamblea del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa, como al Congreso de la Unión, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Hay varias iniciativas metidas, ¿no? Hay varias que ya precluyeron en la Cámara de Diputados. Metió una. Que están precluidas porque terminó esa legislatura. O sea, eso significa congeladas. Bueno, ahora están ya desaparecidas. Sí, hay que presentar nuevas iniciativas. Sin duda, ¿Cómo? Sí. Esas iniciativas que entraron en la legislatura pasada, que llegaron a comisiones o no? Se quedaron en comisiones. Nunca salieron de comisión. ¿Se desechan? No, se mandan a la congeladora parlamentaria. Y creo que ahí tienes, o sea, ese es el punto. Ya intentamos avanzar por el poder por el poder legislativo y no salieron de las comisiones. Al parecer, por lo menos en la legislatura anterior, los diputados pensaron que no era un tema lo suficientemente importante como para legislar al respecto. Creo que el hecho de que un ministro retome la demanda de amparo, la traiga y presente un proyecto, justamente habla de lo importante que se entiende el tema. Dirías, es el camino que nos están dejando, tengo que hacer un corte comercial, vamos rapidísimo a un corte comercial, no se vaya, estamos hablando sobre el debate que abrió la Corte de la Penalización de la mano involucrada en el proceso de presentación del juicio de inconstitucionalidad, ¿no? Sí, yo formo parte de un grupo que presentó un amicus curia, que es un documento en el cual una persona que no es parte del juicio lleva a cabo una opinión con relación al fondo. Este grupo está conformado con Fernando Gómez Montt, el ex secretario de Gobernación, Pedro Aspe, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín y Marilena Morera. Pues es un grupo pesado, ¿no? Fuerte, está muy bien. Nos quedamos con el asunto de una vez que la Corte, en su caso, el 28 votara y digamos que avalara el proyecto de Saldívar, tendrían que ir tendrían que presentarse, los partidos tendrían que llevar o iniciativas ciudadanas.
leyes en la Cámara de Diputados. Es correcto, sí. A la Corte constitucionalmente le compete decir esta regulación infringe derechos, pero no le corresponde diseñar una regulación. Entonces, el siguiente paso es precisamente eso, que el legislador escoja el modelo regulatorio que estima idóneo para el caso mexicano, como ha pasado por un lado el modelo de Estados Unidos, por otro lado tenemos el modelo de Uruguay. O sea, estos son modelos en los cuales se permite una venta regulada. Y luego tienes otras opciones de pura despenalización, que es como sucede en Portugal. Esto es, no te doy un esquema conforme al cual puedas vender, solo te digo que no es un delito. Y luego el supuesto de este amparo se parece a los clubes canábicos que hay en España. En el cual se reconoce el derecho que también fue reconocido en los tribunales de que las personas puedan tener un esquema que se llama círculo cerrado, en la cual tú tienes un grupo de personas y todos se ponen de acuerdo y consumen entre ellos. Esto es, no estamos hablando de que la Corte está permitiendo el narcomenudeo. Eso es fundamental aclararlo también. Sí, podrán simplemente producir para consumir internamente el grupo que está adherido, pero sin duda sí implica, aunque sea un derecho restringido, un cambio respecto o digamos en contra de la política de drogas. Tú eres experto en eso en México Unido, que viene siguiendo este país desde el 2006, ¿no? Va a ser complicado que tener, por un lado, una lucha frontal diaria a todas horas contra el tráfico de drogas, dentro de ellos en la marihuana, pues de repente en el país esté aceptándose y reconociéndose el derecho de que tienen otros ciudadanos para poder consumirla. Y el contexto... ¿Cómo va a conciliar o cómo se va a transformar esto? Yo creo que el contexto también está cambiando. Ya dijo Luisa los casos o los modelos, por ejemplo, de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales que vendrán en el 2016 en Estados Unidos, se pondrá también a elección, en el caso de California, si aceptan una regulación para uso recreativo de la marihuana, como lo han hecho ya otros 5 estados. Y creo que ahí cambia el paradigma también en cómo México crea una explicación o una lógica para por qué tenemos el modelo que tenemos. Cuando en California se comience a regular, se comience a tener un mercado legal donde ahí mismo se produce, ahí mismo se consume, yo me pregunto como con qué cara México dirá: nosotros vamos a invertir todos nuestros recursos en detener el flujo de cannabis a la frontera norte, y allá ni siquiera nos lo van a comprar porque ya tendrán un mercado nacional propio. Bueno, que además está subiendo ya en algunos países, ¿no? Digo, en algunos estados norteamericanos se ha convertido en un producto exitoso en términos comerciales. Sí. Y creo que México ahí terminará en el peor de los escenarios, imponiendo una política que intenta detener el flujo, que asume todos los costos que una guerra significa y que además no tiene ningún beneficio en términos de salud pública. Con las personas que genuinamente tienen dependencia, que tienen un problema con cannabis o con otras sustancias, pues nuestra infraestructura no está allí. Estudios del doctor Alejandro Madrazo Layuz en el CIDE dicen que por cada $1 que nosotros ponemos en reducir la oferta, en reducir la demanda, ponemos $16 en reducir la oferta. Esto es, por cada $1 que ponemos en tratamiento, en prevención, en reducción de daños, en otros acercamientos que tenemos desde la salud, ponemos 16 en militarizar, en extraditar capos, en mandar a gente a prisión. Y eso por no considerar, porque no es fácil de cuantificar, pero la violencia, ¿no? La inseguridad, por supuesto, y las muertes. En ese sentido me parece interesante lo que dice, porque a ver, al interior si acaba reconociéndose el derecho para un grupo que finalmente tendrá que ser una cuestión general, y en Estados Unidos se acepta, o cada vez es mayor el número de estados que no solo no la persiguen, sino que además incluso están reconociendo la producción y hasta la comercialización, entiendo, de la marihuana. Y la fiscalización. Y la fiscalización, ¿cuál? Claro, porque están cobrando impuestos, por supuesto. Muy exitosos. Tienes toda la razón. ¿Cuál puede ser la narrativa, Luisa? Claro, dentro de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, precisamente el asunto de la Corte lo que hace es evaluar la política pública bajo un análisis de proporcionalidad. Entonces se pregunta, ¿esta medida que pretende proteger la salud
y el orden público es necesaria e indispensable para lograr sus fines o no lo es. Entonces, propone, bueno, efectivamente, en principio, proteger la salud es un fin legítimo, es admisible en términos de la Constitución, también el orden público. Podría pensarse, prima facie, que también es una medida que tiende a lograr el fin, o sea, si es algo que causa algún grado de daño, restringirlo, pues causará algún grado de beneficio. Pero cuando se pregunta por la necesidad de la medida, lo que hace es ver otras opciones con relación a otras sustancias más nocivas, que son alcohol y el tabaco, y en eso se centra mucho el estudio. Oye, tienes toda otra serie de medidas que son menos restrictivas y estás escogiendo la más restrictiva, que además tiene beneficios muy marginales. Esto no hace sentido en términos de la Constitución. En un Estado de derechos, las restricciones a los derechos deben de ser mínimas, y particularmente cuando estamos hablando del instrumento penal. O sea, tú solo vas a mandar a una persona a la cárcel en un Estado liberal, democrático, cuando sea indispensable. Pero fíjate, tú hace rato, Aram decía que sí es un asunto, que es una sustancia peligrosa. ¿Coincidirían entonces con ustedes en esto o no? Por supuesto. O sea, sí es peligrosa o no es peligrosa. Es peligrosa. Yo creo que lo que está diciendo Luisa, sin repetirlo, es un asunto tienes otras maneras que son mucho más, tienen un impacto mucho mayor, rinden mayores frutos de prevenir y de tratar a esa sustancia que mandando a la gente a prisión. Yo me preguntaría, en un estado donde el 98-99% de los delitos de alto impacto, como el secuestro, como el homicidio, van impunes, ¿por qué el 60% de los presos federales que tenemos en este país son por delitos contra la salud? Y ese 60%, 38% es posesión simple de marihuana sin intención de venta probada y sin ninguna otra concurrencia de delito. Entonces, lo que Luis está diciendo, estamos utilizando todo nuestro aparato de justicia penal para perseguir a quien tiene abajo de, según las académicas también del CIDE, Catalina Pérez Correa y Elena Azaola, abajo de 5,000 pesos de marihuana, pero sin intención de venta. Está diciendo también que conforme al propio proyecto hay algunas sustancias como el alcohol y el tabaco que pueden ser incluso más peligrosas. Sí. Si lo entiendo. Correcto. Sí, este proyecto lo que hace es un análisis empírico. La verdad es muy interesante leerlo. Además, el proyecto es público, puede consultarse en la página de la Corte. Yo creo que es importante invitar a todo el mundo a que lo haga para que se integre este debate. Claro. Y la cantidad de evidencia científica que se cita es impresionante, en la cual dice, a ver, tienes sustancias que causan más daño y daño probado, y tienes otras medidas exitosas para regularla. Bueno, me está yendo el tiempo, ya se me acabó, pero no antes, me voy antes de preguntarles cuál es su pronóstico para el próximo 28 en la votación en la Corte. Okay, ¿cuál es tu pronóstico? Mi intención es que sea un pronóstico favorable. ¿Sí? ¿Cuántos más o menos? Tú Pues, ya hiciste ya contaste quiénes son los liberales, quiénes son más conservadores, quiénes están en el centro, quién va. Yo creo que todo pasando la línea es gol. Así que... O sea, con uno más de la mitad. ¿Tú? Yo voy a prender mi veladora y pues espero que nos vaya bien en la discusión. Yo creo que lo que dijiste, que se abra el debate, es lo importante. Bueno, pues vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, Luisa Conesa, abogada, por haber estado con nosotros aquí hoy. Y muchas gracias, Aram Barra, México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias a los dos por haber estado, pues, sobre todo usted, por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana, 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.